No, entonces adelante si quisieras, los compañeros se van a unir en un minutito más, pero si quiere puedes adelantar con lo que venías diciendo de que se estaba preparado para comentarnos sobre Laika. Me encantaría escuchar Claro, eso, la historia, cómo se logra, qué hicieron y bueno, en qué andan, qué cosas andan. perfecto. Les voy a compartir mi presentación. Les agradecería que me avisen si la están viendo todos. Sí, sí se Sí, ve. se ve. ¿Se ve bien? Voy a desplegarla Sí, mejor. Ok, ya, ahora sí la ven todos. sí, Sí. perfecto. Genial, muchas gracias. Bueno, me presento. Yo me llamo Juan Carlos Flores Zúñiga. Yo tengo formación esencialmente en el ámbito de comunicaciones. He sido también periodista, pues otro título que tengo. He trabajado en el ámbito del mercadeo, pero desde el año 80, cuando dirigía el suplemento Forja en el semanario Universidad, junto con Carlos Morales y una colega que se llamaba Ivonne Jiménez, y estaba a cargo de asuntos culturales, empecé a interesarme. Fue primero con la crítica de teatro y la crítica de cine, escribí bastante, pero luego me empecé a interesar muchísimo en la crítica de artes plásticas. Todo se originó en una entrevista que justamente hoy encontré, que le hice a Carmen Naranjo en el año 81, donde hablamos justamente de este tema. Mi primera crítica fue sobre una artista costarricense que no reside acá, y a raíz de esa primera crítica, que fue un artículo bastante largo, empecé a incursionar en este ámbito. En esa época, en el 80, había muchos críticos de arte en Costa Rica. Bueno, por lo menos personas que se llamaban críticos de arte. Había tanto académicos, especialmente filósofos, algunos psicólogos, eh, poca gente del ámbito propiamente de ciencias sociales en el sentido formal, como sociólogos, muy pocos ocupados de esto. Algunos historiadores, pero más que todo historiadores que ustedes han seguramente estudiado, autodidactas tipo Luis Ferrero, y el ámbito estaba muy abierto. Lo que estaba más en boga era la crítica de teatro y de cine. Había una playa enorme de gente que escribía y todos los medios tenían espacios para la crítica. Entonces, cuando yo empecé, digamos que fue un momento muy fructífero para la crítica porque era indispensable. O sea, la gente esperaba la crítica el viernes, en el caso mío o en el caso de otras personas, después de la obra de teatro esperaban la crítica. Este tipo de crítica es lo que llamamos nosotros en algún momento crítica coetánea, es sumamente breve, muy puntual, está ligada al hecho propiamente que se está describiendo, pero a mí no me interesaba mucho eso. Lo hacía porque había una presión enorme en ese momento del movimiento artístico porque se visualizara y se diera criterio. Bueno, había un grupo más que opinaba sobre esto, que eran los propios artistas. Era común leer artistas como César Valverde con frecuencia en una sección que se llamaba Chisporroteos, ¿verdad? En que él mismo juzgaba a los artistas, siendo él artista. No era el único que lo hacía. José Sancho lo hizo. También el propio Paco Amiguetti, con quien tuve mucha amistad, también lo hacía. Entonces, digamos que era un combinado muy interesante. Artistas académicos y lo que llamaríamos, la palabra en español no se traduce bien, Lauran, layman, que básicamente se traduciría como laicos, pero no es correcto. En el español no funciona así. En esa época nadie estaba afiliado a ningún organismo regulador. La crítica generalmente ha estado en otros países más desarrollada alrededor de gremios, los que se llaman guilds. Los gremios lo que hacen es proteger los intereses del sector y desarrollar el potencial profesionalizándolo sin necesidad de lo que nosotros en nuestros países tenemos instituido como colegios profesionales. En el mundo hay dos formas básicamente en que uno se profesionaliza. Uno es a través de una barra, en el caso de profesiones como la psicología, la medicina, etcétera, en que te hacen exámenes. Y la otra es la desregularizada, en que el propio sector se organiza y se vigila a sí mismo. En Costa Rica no tuvimos eso prácticamente hasta el año 86. Ahora les voy a contar un poco qué fue lo que pasó en el 86 y por qué se empieza a profesionalizar la crítica en particular de las artes visuales que antes se llamaba artes plásticas. Eh, Esto que voy a presentarles ahora tiene que ver con la consecuencia de esa pequeña historia que he trazado muy rápidamente, que por cierto, creo, Laura, que en ninguna parte está escrita excepto algunas cosas que he publicado, porque la historia de la crítica de arte de Costa Rica no ha
tenido el lugar que debe. En todos los países la crítica de historia, la historia de la crítica de arte, la escriben historiadores de arte, ¿verdad? Ese es lo normal. O sea, mi primer libro famoso, Luigi Venturi, con su historia de la crítica de arte europea, es natural que sean los historiadores. ¿Por qué? Porque hay algo en el términos de la academia que vela el juicio. Esto es, la crítica académica no le interesa tanto el juicio estético. Se ocupa más de la historiografía, el trasfondo, lo que rodea el hecho plástico, la historia del artista, qué comía, qué no comía. Estoy exagerando un poco, pero he leído tantas historias sobre artistas que realmente me impresiona a veces que no se habla tanto de la obra como de la vivencia, el entorno, la situación socioeconómica y demás, y muy poco de lo que producen. El juicio estético entonces se trasladó y se dejó en las manos de los críticos, no necesariamente los críticos académicos. Y eso se ve en la poca producción en general de crítica que produce la academia, propiamente crítica estética. Voy a explicarles por qué AICA es tan importante en ese sentido. Repito, esta es la experiencia de la autorregulación de un sector, ¿verdad? AICA Costa Rica surge como sección, ¿verdad?, nacional de la Asociación Internacional de Críticos y tuvo como antecedente a un ente, a una asociación que se estableció que se llamaba el Círculo de Críticos de las Artes. Hace unos días, hablando con unos historiadores, me dijeron que eso no existió. Entonces tuvimos una rica discusión porque no habían investigado bien. Esto existió y fue sumamente beligerante. Fue el año 86, el año más duro para la crítica, porque se armaron conglomerados de artistas para prohibir la crítica en Costa Rica. Directamente creando foros, enviando críticas, columnas en La Nación. Un periodo realmente fructífero en términos de publicaciones, pero de censura hacia la crítica. Nuestros estatutos fueron aprobados por AICA Internacional el 7 de septiembre de 2021 y se legalizó localmente el 21 de octubre del mismo año en el registro de asociaciones. Entonces somos una asociación formada, pero además validada internacionalmente. ¿Por qué? Porque si bien la ley de asociaciones no permite el concepto de franquicia, ¿verdad? Nosotros estamos obligados por estatutos a responder en términos de estructura, finanzas y demás ante la organización que tiene sede en París. Luego fuimos aprobados por votación unánime como miembros de AICA. Nuestros estatutos fueron aprobados también por ellos el 7 de diciembre. Entonces somos un organismo local, pero nuestra forma de operar es internacional. Entonces es importante aclararlo porque difiere un poco, digamos, de las asociaciones de artistas como ACAP y otros tipos de entes gremiales que se han fundado. Esta es nuestra junta directiva actual. Yo soy el presidente nombrado por 3 años. Doña Inés Trejos es nuestra primera vicepresidenta, Alfonso Chase es el segundo, Otto Apuya es nuestro fiscal, Orieta Oriamuno es nuestra secretaria general, Emanuel Calvo es el tesorero, Álvaro Zamora es vocal y Amira Gacel es vocal de la asociación. Estos fueron los pioneros que fundaron el Círculo de Críticos, que fue el preámbulo para todo este esfuerzo internacional. Andrés Sáenz, que es uno de los más consumados críticos de teatro que este país ha tenido, porque el círculo tenía una variante, era de las artes, por lo tanto teníamos crítica de danza, crítica de música, crítica de teatro, crítica de artes plásticas en aquel tiempo. Andrés fue uno de los fundadores medulares. Alberto Icaza, muy conocido como teórico en estudios de arte precolombino, además como artista figurativo, barroco. Ricardo Ulloa, a quien todos seguramente han tenido que leer. Ricardo, además de haber sido músico, que era su ámbito inicial artístico y por el cual estudió en varios países, se dedicó a la pintura y finalmente a la crítica de arte, siendo bastante reconocido en su época. Luigi Lentini, que trabajaba como comisario de la Bienal de Venecia mientras estuvo vivo y era la mano derecha de Jorge Glusberg. Para los que no conocen a Jorge Glusberg, es el padre del posmodernismo en Sudamérica. Creo uno de los movimientos más fuertes de arte posmoderno en todo el sur. Museos, galerías, estudios, un movimiento vertiginoso. Y Luigi vino acá y se dedicó a trabajar enseñando diseño en varias universidades y se unió a nuestra asociación. Víctor Balenbois, que es académico, ¿verdad? Y crítico de teatro. Y este servidor. Habían otros miembros más, pero esto es como el core, ¿verdad? El grupo principal que dio origen al círculo, que empezó a operar en el año 86. Editamos varios libros, organizamos numerosos foros, participamos
en varias discusiones con críticos también internacionales y locales, con artistas y combinados que también se armaron, como ya les conté, para evitar que la crítica se propagara. AICA, por su parte, se funda hacia fines de los años 40 del siglo pasado, cuando muchas escuelas y diversos movimientos en el arte florecían. Críticos de arte, historiadores de arte, educadores artísticos, son los tres grupos seminales que fundan AICA. Así como curadores de museos de arte moderno se reunieron en dos congresos de la UNESCO en el 48 y el 49. AICA es parte de la UNESCO. AICA es un organismo, una especie de ONG, si lo quieren ver, asociada a la UNESCO. La intención básicamente de estos dos grandes foros fue comparar puntos de vista relativos a la vocación de la crítica de arte, analizar su responsabilidad con respecto a los artistas y el público, identificar la naturaleza particular de sus contribuciones en relación a desarrollos en los campos de la historia del arte. Una decisión, por ejemplo, muy importante que tomaron es no admitir marchantes de arte. Es decir, hacer una separación tajante entre lo que es un gestor y lo que es un mercader. Entonces, en AICA hasta el día de hoy no se admite a ningún mercader. Nadie que se dedique a la venta o al negocio del arte puede ser parte, ni aquí ni en la China. Básicamente, algunas de las figuras que voy a mencionar ahora, todos han sido presidentes de AICA. Algunos son lectura obligatoria para algunos de ustedes, como lo han sido para mí. Si bien mi formación en este ámbito es más autodidacta, a pesar de que tengo también una formación académica y he sido docente por 20 años, en el ámbito del arte he sido un autodidacta y no me da pena decirlo. André Chastel, por ejemplo, Jorge Crespo de la Serna, Pierre Courtion, Charles Estienne, estos son críticos claramente establecidos en la historia del arte también. Chulin, Miroslav Niko, Sergio Millier, Marc Sandoz, Gino Severini, que tienen que haberlo leído bastante, James Johnson Sweeney, Albert Tucker, Lionel Venturi, que fue el primer presidente de AICA, Eduardo Bernazza, Marcel Sohar, Paul Fierings, y hay otros autores que seguramente han oído como Herbert Reed. Todos ellos fueron presidentes de AICA. Entonces AICA reúne realmente un grupo muy selecto de críticos, historiadores de arte. Y así es como se ha mantenido. Casi siempre ha habido un balance entre los críticos, digamos, académicos y los no académicos, entre historiadores, curadores y gestores, que por cierto siguen siendo parte del atractivo porque ustedes saben que los curadores no tienen asociaciones internacionales de peso. Los museos sí, pero los curadores no. Estas son algunas imágenes originales de algunos de los primeros eventos que se desarrollaron. Los que son fanáticos de algunas de las personas que he mencionado seguramente reconocerán algunos de estos rostros. Uno que me faltó fue Pierre Restany, ¿verdad? Que muy conocido y él fue también presidente de AICA. Entonces, en AICA tenemos gente de muy alto nivel y en una relación muy de camaradería, muy de colaboración y también muy rigurosa. Entonces, ¿qué pasó tras estos dos congresos? Bueno, se fundó AICA en el año 50 y fue admitida con rango de ONG en la UNESCO en el 51. AICA integra distintos expertos, entonces, enfocados en el desarrollo de la cooperación internacional en los campos de la creación artística, la diseminación y el desarrollo cultural. Este dato que está ahí está un poco atrasado. El mes pasado ya nos hicieron el último censo. Somos 6,400 miembros alrededor del mundo en 97 países y una sección abierta que es para los que no tienen un país en el cual hay un capítulo de AICA. Entonces está fuertemente representada en Europa, Australia, Norte y Sudamérica y el Caribe. En Latinoamérica estamos en Cuba, estamos en Dominicana, todo lo que llamamos Caribe Sur, ¿verdad? Que es Martinica, Barbados. En Centroamérica estamos aquí en Costa Rica. En Sudamérica está en Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay y ahora se va a unir Uruguay, que había estado separado. Yo ahorita estoy a cargo de todas las publicaciones de arte de las asociaciones a nivel latinoamericano. Tenemos una publicación propia que se llama AICA Próxima. Yo soy el editor. Y también estamos editando ahora libros. Nuestro primer libro sale en septiembre. Y toda esta labor se está haciendo a través de AICA Costa Rica, aun cuando es para responder a las necesidades de un sector mucho más amplio que nosotros. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de AICA? Y son los objetivos nuestros y los objetivos de nuestra membresía. Promover la crítica de arte como disciplina y contribuir a su metodología. Proteger la ética y los intereses profesionales de los miembros y cooperar en la defensa de sus derechos. Un aspecto medular para nosotros es la libertad de expresión.
¿verdad? La diversidad en opinión es fundamental para nosotros. Mantener una activa red internacional para los miembros con ayuda de tecnologías. 3 de nuestros miembros son parte de comités internacionales de alto nivel. Yo soy vicepresidente de AICA internacional, soy uno de los 7 vicepresidentes, fui elegido el año pasado, y ellos no lo hacen así por mi linda cara, que no tengo, sino básicamente por tu formación, tus atestados y tus contribuciones, porque te pasan por un comité internacional bastante estricto. La gente se aburre un poco cuando le decimos todo lo que toma ser miembro, pero realmente es bastante riguroso. Contribuir a la comprensión mutua de las artes visuales, ¿verdad? Estéticas de todas las culturas. Hay un enfoque que se llama multiculturalismo. Estimular la relación profesional a través de las fronteras políticas, geográficas, étnicas, económicas y religiosas. Y esto es fundamental, defender con imparcialidad la libertad de expresión y de pensamiento y oponerse a toda censura arbitraria. O sea, nosotros nos oponemos a la censura, aunque esto implique que se defienda a alguien con quien no estamos de acuerdo. El principio de la libertad no es que estemos de acuerdo, hay una distorsión en nuestra sociedad costarricense. Pareciera como que la libertad es para unos y no para otros. No, la libertad consiste en que todos puedan expresarse y no solo un grupo, sea ideológico, sea sectario, político, de cualquier naturaleza, como a veces pasa en el arte nuestro, que tiende a trabajar mucho bajo el enfoque de guetos. Tenemos varios proyectos que venimos desarrollando. Uno es Aula Encendida. Nosotros ahorita empezamos el nuevo ciclo en Galería Talentum. Ojalá que nos acompañen. El día 20 tenemos un conversatorio con 5 connotados artistas costarricenses contemporáneos y vamos a hablar sobre la gestión cultural privada y la independencia del artista con respecto al Estado, que es un tema en el que queremos seguir incidiendo fuertemente, porque creemos que el papel del Estado no es hacer arte, y mucho menos hacer artistas, como tampoco lo es la academia. Básicamente lo que nos interesa es un reenfoque de esto y una activación fuerte del sector, digamos, privado, para lograr mayor independencia de los artistas. Luego tenemos un premio cuya edición empezó el año pasado bajo parámetros internacionales nuevamente. Yo no puedo, como presidente, hacer cosas que no estén avaladas internacionalmente. Podemos proponer cosas, pero necesitamos el aval. Nuestro premio aumentó de 10 a 13 categorías ahora para la segunda edición, que es la edición 2023, que se entrega en febrero del 24. Y estamos editando una publicación trimestral que ya les mencioné de AICA, se llama AICA Próxima, que se edita en español, inglés y portugués, que cubre todos los países de la región. Ya tenemos 5 ediciones y ahorita estamos cerrando la 6ª edición. Estas son algunas imágenes. Este es de AICA, el que estoy marcando con el cursor. Esto es el certificado y el premio o trofeo de AICA. Esto es uno de nuestros foros en Aula Encendida, aquí con Brachi, con Manju, con Apuy, Miguel Hernández y Philip Anaskin. Y esta es una escena, digamos, de la última entrega de premios en que le dimos un premio honorario a doña Inés, que por cierto, para mí es medular en la historia del arte, porque ella fue directora, la última directora de Artes y Letras en Costa Rica, que fue la incubadora del futuro Ministerio de Cultura que surgió en los 70 y es la madre del Museo de Arte. Hay mucha gente que se atribuye ser la madre del Museo de Arte, pero realmente la fundación fue comisionada por Guido Sainz. A ella y a ella le tocó con las uñas poder construir esto a partir de la primera colección que tenía ella a cargo en la Dirección de Artes. Entonces le dimos este premio honorario que es una pequeña, realmente token de apreciación en comparación con todo lo que ella ha contribuido. Este año hemos abierto un premio que es la razón original de nuestra reunión hoy, que es para la crítica joven. Una de las tareas principales de AICA es pasar el batón a la siguiente generación. O sea, yo soy una persona de 65 años, me siento con mucha energía, por lo menos para unos 10, 15, tal vez 20 años, sin que me tengan que ayudar a moverme o andar de trencito. Pero mientras mi cerebro funcione, quiero asegurarme de que haya una debida transición y que haya más gente escribiendo. Si hay algo que es triste en Costa Rica, son 2 cosas. Una, la desaparición de los espacios para crítica en los medios de prensa. Hay todavía para cine y para teatro y para danza, pero no hay nada para crítica de arte. Y cuando incluso algunos críticos se los ofrecen gratis, lo cual a mí no me gusta, porque parece como suplicarles que publiquen, se niegan. Estoy hablando de Áncora, estoy hablando de las secciones fijas, sección B y demás de los demás periódicos. No hay interés en la crítica. Y esto es por una guerra declarada que luego podemos hablar históricamente cuándo empezó.
pero por eso hay que desarrollar nuevos espacios. Hemos estado trabajando en la blogosfera, ya creando espacios, canales de video, espacios de podcast y demás, construyendo toda una plataforma, y ahora viene una revista para fines de septiembre que se llama Sextante, que es una revista para crítica de arte que vamos a editar y que va a ser en 2 idiomas de una vez, y va a ser gratuita y va a ser digital. Entonces, la idea es continuamente incidir para que el factor espacio no sea un obstáculo. El segundo es cómo logramos motivar y estimular a nuevos críticos. La única forma de aprender a ser crítico es escribiendo. Y mucha gente piensa que tiene que hacer crítica inicialmente. Existe un género claramente desarrollado que se llama el art writing. No me refiero al art writing artístico, que es un género de expresión, sino el art writing en el sentido de gente que escribe sobre arte, sean sus impresiones, sus apreciaciones, conocimientos, análisis de casos, demás. Entonces, en el art writing hay una gran cabida y nosotros admitimos eso en nuestras publicaciones. No es crítica estética, pero se admite como una publicación de interés crítico. Y, por supuesto, este certamen está abierto para gente menor de 35 años. La UNESCO dice que después de los 35 años es oficialmente un viejo. Entonces, hacemos la misma aplicación internacional. Menor de 35 años puede participar. Este año vamos a tener un premio principal y 2 menciones, pero cada una tiene sus beneficios. En breve les explico qué consiste. Luego estamos haciendo un libro, ya está casi terminado. Este libro es con 18 críticos de arte de 9 países. El libro se va a editar también en español y portugués en Brasil, a través del Memorial de América Latina. Los que no conocen el Memorial de América Latina, es una organización fundada por Oscar Niemeyer, el famoso arquitecto brasileño que también es corresponsable de la Bienal de Sao Paulo. Entonces, en el mismo complejo en Brasilia opera esto y hemos logrado un convenio entre AICA Latinoamérica y ellos, con la finalidad de que el libro que vamos a sacar en digital sea editado también e impreso en español y en portugués. Entonces, este es el primero de 2 proyectos. El otro año sale otro. Y la revista Sextante que ya les mencioné. Este es el trofeo que hemos diseñado. Estas son algunas de nuestras páginas. Los materiales son de acceso libre. Puedes verlos sin agregarte, pero es bueno que te agregues para que te notifique cuando hay novedades. Generalmente se está renovando mucho, bastante rápido. Esta es, en el caso nuestro, de la página del canal de Vimeo. Este de acá es nuestra página en Facebook. Este de acá es nuestra página web, que es aicacostarrica.org. Este es el logo de nuestra próxima revista Sextante. Y esta es la página que nosotros tenemos en YouTube. Normalmente sale todo primero en Vimeo, que es un canal pagado y nos permite mayor control de calidad de todos los productos. Y luego se hace como réplica en las páginas de YouTube. Así en forma muy sucinta, estos son nuestros datos de contacto. Estamos en varios sistemas de información internacional. Estamos obviamente en los sistemas de AICA. Si ustedes entran a la página de AICA, van a ver mi hermosa foto ahí puesta también. Si les interesa, si no les interesa también. Nada más para que vean que es oficial y que todo es transparente. Estamos en el sistema de información cultural, tenemos canales de video y en redes sociales. Y nuestro correo es aicacostarrica@gmail.com y siempre contestamos los correos. Ok, creo que hablé bastante. No sé cuánto dure, Laura, pero trato de ser bastante... Súper, estuvo excelente. Más bien aquí me apunté un montón de cosas que le iba a preguntar o comentar, Sí. pero primero darle la bienvenida a Rodolfo y a doña María Amalia. No sé si ellos quisieran agregar algo más a esta pues, Laura, nada introducción más a te Laika. explico algo importante de ellos dos. Ellos son parte del comité del premios y reconocimiento de AICA. Ellos tienen la responsabilidad de llevar adelante el proceso de revisión, ¿verdad? Y de acta para el premio que se va a entregar el próximo año. Adelante, compañeros. Buenas tardes. Muchas gracias, Laurán y don Juan Carlos, por la oportunidad de estar acá. Bueno, yo soy profesor de la Escuela de Artes Plásticas. Estoy dentro de la cátedra de diseño pictórico y la cátedra de diseño básico. Bueno, formalmente yo soy pintor, ¿verdad? Soy artista plástico y van a pensar de que el AICA también tiene tal vez una parte de la incorporación de otras áreas que no solamente
relacionados con la historia del arte o los críticos o los curadores. En este caso me interesó mucho por una recomendación de Luis Fernando Quirós con respecto a la formación que se estaba generando en ese momento, eso hace como un año y medio, ¿verdad? Creo que más de un año y medio, 2 años. Cuando empecé en este proceso, acepté la invitación porque me interesa mucho este tipo de procesos, más que todo al interior de la cátedra de diseño pictórico. Yo me encargo ahora de la parte de teoría en diseño pictórico y tenemos el área es un curso colegiado que incluye lo que es metodología proyectual, técnica y teoría. Entonces yo soy uno de los profesores del área teórica. ¿De dónde viene mi motivación de estar en este tipo de asociaciones que tienen que ver con la crítica de arte? Precisamente mi maestría en artes visuales, que la realicé en la Universidad de Costa Rica hace varios años, ya en el 2008, realicé una tesis relacionada con la crítica de arte, precisamente de un análisis sociolingüístico a partir de una serie de datos que fui recopilando del 90 al 92 y a partir de ahí surgió esa necesidad de mi parte de estudiar un poco la metodología de la crítica de arte y los procesos ideológicos que están detrás. Entonces, esa sería como mi mayor motivación académica, por eso estoy en esta asociación y además también por el sentido cordial que los miembros han acuerpado precisamente en esta actividad y he aprendido mucho también de lo que tiene que ver mucho con el sistema del arte y todos sus componentes. Entonces es a partir de ahí que eso es mi motivación. Más bien, muchas gracias por estar acá y creo que María Amalia Sotela también está dentro de esa comisión. Gracias. Gracias, Rodolfo. Doña María Amalia, adelante, pero no se te escucha. Tenés cerrado el micrófono. Déjame ver si puedo ayudarte. No, tiene que ser Y Laura. yo la acabo de poner. Ver audio. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias a ustedes. Bueno, como les mencionaba en un pequeño mensajito de texto, me parece muy importante esta convocatoria. No sé realmente cuántos somos los que nos estamos viendo y escuchando, pero me parece de sumo interés motivar particularmente, como decía Juan Carlos, a este premio sobre crítica joven. En cuanto a mí, voy a hablar muy poquito. Me interesan las artes desde siempre. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero básicamente soy artista. Soy poeta y soy acuarelista. Y para mí las artes visuales, para ponerlo de una forma más general, es un campo valiosísimo y enriquecedor. Entonces, pasar la estafeta hacia la persona joven, hasta los 35 años, como dijo Juan Carlos, qué barbaridad. Entonces ya de 36 no se es joven, pero no importa. Me parece de suma importancia. Yo tuve la oportunidad, que disfruté muchísimo, de dar crítica de arte en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva durante el año 75 o 76. He viajado mucho, lo cual yo creo que es más enriquecedor que limitante, pero eso también fue pues un obstáculo a poder tener una formación más, no sé, doctrinal. Si yo me hubiera quedado aquí, posiblemente no hubiera dado crítica de arte solo un año, la hubiera dado más tiempo porque me agradaba muchísimo. Yo como persona que les lleva muchos años a todos esos candidatos a ser críticos jóvenes, me atrevo a darles un par de consejos, que los consejos nunca son bienvenidos, pero yo se los quiero dar porque a estas alturas de mi vida me los doy a mí misma. Es muy importante que visitemos galerías, que conozcamos todas las propuestas nuevas que hay en el país, que hay muchas,
y que si tenemos la oportunidad de viajar, nos escapemos por ahí, tomemos nota, tomemos fotos, tomemos algunos apuntes, porque muchas veces nos confiamos en que me interesó mucho y aquí queda todo. Yo les propongo que hagan un ejercicio, y al decírselos a ustedes me lo digo a mí misma, que hagan un ejercicio de visitar periódicamente exposiciones, pintores, propuestas, que tomen nota. Bueno, ya para el premio se cierra en octubre, queda muy poco tiempo, pero es posible. Es posible hacer algún buen trabajo y yo los invito con todo mi entusiasmo porque va a ser muy enriquecedor para ustedes, para la crítica en general de este país y para AICA. Y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doña María Amalia. Estoy llena de preguntas y comentarios que quiero hacer, pero primero tal vez cedo a las estudiantes porque ya saben que si no yo empiezo a hablar y hablar. Entonces, no sé si hay algo así que ustedes quisieran preguntar de antemano. Em, Creo que ya les había pasado, si no está en el programa, todos los lineamientos y el enlace a los lineamientos y todo eso ya está. Pero sí, adelante, Eve. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, don Juan Carlos, por el resumen, por ese maravilloso resumen que me aclara muchas cosas, me empieza a ubicar realmente en este tema, me interesa mucho. Y bueno, agradezco también la invitación que hacen a esta convocatoria. Me emociona mucho, pero debo decir que no aplico ahí porque tengo más de 35 años, así que entramos en ese tema, ¿verdad? No estoy de acuerdo en esas categorizaciones, ¿verdad? De juventud, pero bueno, les quiero contar que yo estudio historia del arte porque me interesó en algún momento de mi vida, de mi carrera profesional, como bailarina de danza contemporánea, pues reflexionar sobre muchas cosas y bueno, y por eso estoy acá, me interesa mucho este curso. Yo no sé si ustedes tienen alguna categoría que se amolde, digamos, más a mis características. Me parece muy interesante todo lo que proponen y sí, realmente estoy muy motivada también por lo que ustedes, todo lo que ustedes nos están platicando. ¿Es Eve o Eva? Eve Es como Eve. Evelyn. Ah, ok. Evelyn, Ok. sí, Me suena como Eve, pero está bien. Eve, Eva, sí. Eva, Eva, Eve. Eve. Eve, Evelyn. Evelyn. Dos cositas muy puntualmente. Estamos claros que nosotros estamos adaptándonos en este proceso a la estandarización que ha hecho la organización a la que pertenecemos. Entonces, el objetivo no es dejar a nadie fuera, el objetivo es respetar eso, porque constantemente tenemos solicitudes para concursos que tienen altos premios. O sea, para mí altos premios arriba de los $1,000 por un texto. Yo estoy participando ahora en uno, por cierto, pero son exclusivamente para miembros de AICA. Entonces, se me abre una ruta y es algo que he hablado con los otros miembros. Y es que cuando consolidemos nosotros este año varios procesos, Aula Encendida, por ejemplo, se ha vuelto bastante robusta, pero todavía necesita perfeccionamiento porque tomamos temas que nadie trata. O sea, nuestro trabajo es abrir brecha donde nadie ha puesto nada en el surco. Pero consolidado este proceso este año, nosotros el otro año vamos a lanzar un programa de apreciación y crítica para nuevos miembros. Entonces, esto es para, de alguna manera, empezar un proceso formativo que va a ser híbrido, va a ser presencial y en línea, y poder nosotros certificar. O sea, el proceso de certificación inicia el otro año, eso se va a anunciar oportunamente, y la idea es que las personas que certifiquemos demuestren, bueno, desarrollen y demuestren capacidad para escribir crítica, sin problema de espacio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos espacios. O sea, nosotros hemos creado espacios dentro y fuera del país para que esa crítica se visibilice. Entonces, nuestro trabajo es realmente asegurarnos la calidad de lo que va a ir. Y eso empieza por el tema de la apreciación y luego sigue con la crítica. Si no hay capacidad de apreciación, no hay capacidad crítica tampoco. Entonces, ahí es donde yo creo que sí hay una oportunidad para vos y personas como vos, que son 35 plus, ¿verdad? Y que les interesa desarrollarse en este ámbito. Nosotros no excluimos a nadie. Cuando digo no excluimos a nadie es que, digamos, ciertamente no aceptamos marchantes de arte bajo ninguna circunstancia, porque para nosotros no puede ser juez y parte, ¿verdad?
Es un conflicto horroroso. Un marchante escribiendo sobre una exposición que él mismo patrocina es inmoral, o sea, carece totalmente de ética profesional. Entonces, para nosotros es algo inadmisible. Pero en otros ámbitos, historiadores, por ejemplo, sociólogos de arte, filósofos, todo ese tipo de profesionales, tengan o no su carrera terminada, sean egresados o tengan el título, tienen el espacio abierto para ingresar a AICA. En el proceso, obviamente, hay algo muy importante que no he dicho porque no hablamos hoy de eso, pero es la acreditación se da basada en la obra de 3 años. Los 3 últimos años es lo que más le interesa a la organización. ¿Qué has escrito, qué has publicado? Y si no has escrito y has hecho videos, por ejemplo, has trabajado videoproducción, eso también se admite. Si eres gestor cultural, ok, ¿qué has gestionado como proyecto? Pero un proyecto formal que pueda ser publicado, que lleve obviamente su lógica, su metodología, que tenga elementos probatorios, evidencias. Si es un libro, también se admite. O sea, no necesariamente todo es crítica publicada en un medio. Se admite también los estudios, las investigaciones, los estudios de casos, las producciones audiovisuales. Todo eso se admite para poder caracterizar a esa persona y poderla ingresar. Nosotros tenemos 2 procesos en la membresía. Uno es la membresía local, durante el cual el participante tiene la oportunidad de ir preparando su acreditación con apoyo nuestro. Y el segundo ya es cuando es aprobada internacionalmente y recibe sus credenciales internacionales. Su nombre aparece, obviamente, en todas las páginas de AICA. Son los 2 procesos, pero es normalmente la forma en que trabajamos, porque sabemos que no toda la gente llega lista para poder ser parte. No sé si te contesté. Sí, claro que sí, perfectamente. Lo encuentro como una oportunidad realmente Y muy buena. bienvenida. Nosotros tenemos 2 periodos al año para miembros, porque son procesos largos. O sea, la gente a veces se enoja conmigo porque ¿cuánto tardó? Pero María Amalia acaba de recibir sus credenciales después de ser miembro año y medio. Ya, hay que armar, Pero no me quejé. no, pero no, vos no, pero quiero decir, hay que documentar todo hay que documentarlo. Y algo que he notado yo es que en general artistas y académicos por igual no son muy ordenados con su portafolio. Las publicaciones, por ejemplo, rastrearlas en este momento después de la revolución digital es todo un caos. Hay que ir a mandar un experto a una hemeroteca para extraer todos los artículos. Yo entiendo el desafío de los historiadores para buscar periódicos, pero lo que quiero decirte es construir adecuadamente el cuerpo crítico de tu trabajo a lo largo de varios años es un trabajo tedioso, pero hay que hacerlo. Entonces, si no es en junio, marzo del otro año volvemos a abrir. Son 2 periodos al año. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes sobre la convocatoria en sí? Aprovechando que aquí tenemos a no solo el presidente de la asociación, sino que el mismo jurado que los va a estar evaluando. Sí. Bueno, Y tal nosotros, vez, Laura, nosotros no usamos jurado. Voy a hacer la aclaración porque a veces podemos sentirnos comprometidos. La forma en que opera el premio aquí y en todos los capítulos de AICA es que son los miembros los que nominan, solo los miembros activos. Entonces, cada uno de nosotros en esta sala, por ejemplo, tiene 13 votos, un voto por categoría. Entonces, cada uno tiene un plazo hasta el 31 de diciembre de este año para entregar las nominaciones. El único premio que es diferente es el de la crítica joven, porque se basa en ponencias o se basa en papers o críticas propiamente inéditas. Entonces, es un poco diferente porque es el único ítem de las 13 categorías que demanda una rendición o una entrega, una remisión de un documento con un estándar. Todos los demás, o las otras 12 categorías, resultan del trabajo de cada miembro activo. Por ejemplo, si alguien quiere nominar X exposición que está ahorita en la Galería Nacional, no basta que la nomine, tiene que demostrar que estuvo en la exposición. Es que esto es tremendo, o sea, porque a posteriori pueden aparecer intereses de todo tipo, pero María Amalia, Rodolfo, este servidor, todos los demás compañeros, todos pasan visitando exposiciones y documentando y haciendo registros de ellas. ¿Para qué? Para que llegado el momento, si encuentran una exposición que desean como críticos recomendar, lo hagan con propiedad. No porque lo vieron en fotos, no, es porque lo vieron presencialmente.
pudieron apreciar in situ el trabajo de un artista o un colectivo y poder recomendarlo. Igual pasa con los libros que se seleccionan, los catálogos, hay un premio a los catálogos y también a otros medios. Entonces, esas 12 categorías son seleccionadas con base en nominaciones que hace cada uno de los miembros en un formato estructurado en el cual ellos tienen obviamente que justificar. No es pongo el voto acá, no, pongo el dedo acá, no. Tenés que justificar, tenés que razonar por qué vas a nominar a esta persona. Y el trabajo de los compañeros es asegurarse la transparencia, el orden en los formularios, contabilizar y levantar el acta y entregarlo a la junta directiva e informar, estos son los resultados al 31, ¿ok? Y la junta no va a decir sí o no, nada más va a ver si está todo regular y aprueba el acta y el acta se comunica en Asamblea General. Y luego se Y entrega. esto es un voto democrático. Es totalmente democrático. Lo que evitamos la contaminación que produce muchas veces, que en Costa Rica existe mucho la autonominación. De hecho, aquí nosotros 3 somos jurados en los premios nacionales este año. Y vemos los riesgos que entraña la autonominación. O sea, es lamentable que buenas exposiciones, por ejemplo, no puedan ser consideradas porque los jurados como tales no son jurados, sino que están dependiendo de quién somete, de acuerdo a las reglas o las normas, lo que debe darse. Entonces, si yo hago una exposición y es realmente buena, pero yo no nomino, alguien me nomina, no existió para efectos de valoración. Lo cual es muy triste. Terriblemente. Es un proceso muy fallido, definitivamente estamos de acuerdo. Hay un gran sesgo. Sí, pero entonces, ¿pasan todos van a leer o no las críticas que tenemos emiten ya un voto? hay un jurado que está integrado por un miembro del comité para esta categoría. Ah, ok. Un miembro del comité, un miembro de la junta directiva y un miembro de AICA Internacional, o sea, un foráneo. Okay. Entonces, no van a ser los mismos todos los años, eso va a variar cada año. Entonces, ellos van a leerlos y van a dar una calificación de acuerdo a cumplió con los formatos, cumplió con esto, hay valor acá agregado. No se va a buscar perfección en el trabajo, eso nunca se busca en una crítica. Lo que se busca es básicamente qué tan sólido ha sido construido el argumento, qué tan interesante o qué valor agregado provee este autor para mirar la obra, cualquiera que sea esta, ¿no? Cualquiera que sea el género expresivo, porque arte performativo, fotografía, video, lo que sea puede ser admitido como elemento objeto de crítica. Chicas, ¿alguna otra pregunta? O mientras Me piensan sus impresiona. preguntas, porque las veo escribiendo, yo voy a aprovechar y hacer algunas preguntas. Adelante, Laura, adelante. Más bien que los otros compañeros también contesten. Yo hablo a veces demasiado. Sí, bueno, parecidos somos. Em, eh, Uno, iba a comentar los paralelos tan fuertes que existe, pero entiendo perfectamente por qué, con el ICOM, que yo me vinculo muchísimo con el ICOM, ¿verdad? El lado de museos, bueno, funciona muy parecido, pero hay algunas cosas que uno dice, pucha, ¿y por qué no hacemos ese tipo de cosas en ICOM para incentivar y así? Entonces, es muy interesante eso. Desconocía, o sea, conocía a Laica, pero desconocía esa organización, ¿verdad? Y que como decís, es muy parecido. Em, eh, Otra pregunta, bueno, una pregunta específica es, ¿ustedes en AICA tienen un código de ética? Sí, claro. El código es de la organización. Sí. Está en los estatutos, establece procesos y procedimientos y comportamientos. No tenemos digamos, un decálogo deontológico en que vos decís, no matarás a los artistas, no harás falso testimonio de las obras de arte que se presentan en las exhibiciones. O sea, No, por ejemplo, la pregunta es, nosotros en ICOM, en el museo, sí tenemos el librito, ¿verdad? Hay que leerse el librito y uno se basa en este librito. ¿Hay algo parecido entonces? sí, pero son criterios líneas más generales. La razón básicamente es que a nadie se le puede imponer bajo ninguna circunstancia una forma de hacer su crítica. Lo único que sí salvaguardamos a toda costa son 3 cosas. Primero, la independencia de quien escribe. Lo que sí está sujeto éticamente es que nadie puede escribir para hacer apología de alguien o recibir pago por escribir su crítica. Que es algo muy común en Centroamérica. Te sorprendería la cantidad de personas que me encuentro
artistas muy connotados, no voy a decir los nombres porque me ha tocado estar ahí y verlos, y cada uno tiene su propio crítico pagado, desde Panamá hasta Guatemala. Y esa persona solo escribe a favor de él en los periódicos y se hacen llamar críticos. Para nosotros el factor independencia es crucial. O sea, ningún crítico puede recibir ningún estipendio, ninguna ayuda, ningún soborno, nada absolutamente de nadie. Tampoco puede pedir nada, absolutamente. Sí, su trabajo se hace a menudo sin esperar remuneración alguna, porque esa es la realidad en la mayor parte de los casos, ¿verdad? Cuando se escribe. Sin embargo, en este tema la independencia es número uno. Lo segundo es la libertad. Sí, el hecho de que es libre de escribir lo que tenga a bien escribir. O sea, nadie va a venir aquí como corrector de estilo a decirle a él, mira, no estoy de acuerdo con tu enfoque porque estás, no sé, reposicionando el arte efímero de los 60s a través del deterioro de los 90s. Es decir, nadie la va a criticar que tengo predilección por determinado tipo de expresiones, o que un palito con un reloj en una mesa sea una gran obra de instalación. Es decir, para nosotros la crítica se autorregula de esta manera. Más críticas sobre el mismo objeto o el mismo evento es lo que fomenta el balance. No tanto una directriz que les diga cómo tienen que escribir. Pero sí, el factor de independencia económica a cualquier costo, eso no es negociable. Segundo, la parte de la libertad absoluta para escribir como quieran hacerlo. Nosotros no regulamos editorialmente. La única parte donde tenemos algo de regulación es en el modelo para las publicaciones nuestras, donde sí ponemos ciertas condiciones, pero es para efectos de publicación. Sí, claro. Formato. Es un asunto de estilo, manual de estilo, Sí, pero nada de eso. Por ejemplo, si alguien decide usar y hacer una crítica, que nos ha pasado ver esto, ¿no? No tanto aquí, en otras partes sí ocurre, en que el lenguaje es bastante grosero, ¿verdad? O puede ser definitivamente ofensivo. En el contexto del arte contemporáneo, eso requeriría que esa persona la despidieran o la censuraran o le echaran de su puesto. Ha pasado. Personas que mantienen ciertas posiciones, digamos, en contra de lo que se llama teoría afirmativa, que pasa en la parte de ideología de género y demás. Y alguien no está de acuerdo con eso, no tiene por qué estar de acuerdo. O sea, tú tienes derecho a expresar lo que vas a expresar con responsabilidad, pero es tu responsabilidad. Va firmado por ti, no por AICA. Y yo puedo escribir lo que yo diga y nadie se tiene por qué ofender. Me refiero a mis colegas. Porque si caemos en eso, de que todos escribimos de la misma manera, AICA no hace falta. Porque no tiene nada que garantizar. La diversidad en realidad consiste en el respeto mutuo. Y entonces ese es un principio de trabajo para nosotros. Bueno, triste realidad para todos ustedes, jóvenes o no tan jóvenes, pero que están entrando en esta carrera, el hecho de que sí, que efectivamente, digamos, escribir crítica no es algo que les va a generar ningún ingreso. O sea, son preocupaciones que obviamente las nuevas generaciones están enfrentando. Estamos entrando al mundo laboral, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, ¿verdad? Em, pero, pero bueno, ahí cuando uno se apasiona puedan haber cosas que suceden milagrosamente, ¿verdad? O sea, Pero no quiero que me las desanimes tan rápido. Te puedo mostrar una lámina un momentito de todo lo que un crítico de arte está autorizado a hacer a través de AICA. adelante. Y que sí incluye remuneraciones, no crítica, pero actividades que incluyen No, esto. perfecto. Más bien me interesa muchísimo ver qué nos va a poner. Ok, voy a abrir la presentación. No la tenía lista porque estaba con otra cosa, pero se la voy a mostrar ahora. Ay, me la está tirando de otro lado. Permíteme un instante. Tranquilo. Si quieres, ve preguntando, yo voy buscando la presentación rápidamente. Entre otras cosas, pregunta sencilla, ¿AICA próxima es indexada o tiene Está- que ser no, indexada? todavía no está indexada porque tenemos que esperar el año para consolidarla. Normalmente Ajá, vos no indexas hasta que no tenés un año completo de números. Y ok. luego, para que estés en un índice, por ejemplo, Taylor and Francis o EBSCO, ellos te requieren que vos garantices que va a salir puntualmente y que van a salir los números que están pactados. Si no, no te incluyen en los índices.
Yo trabajo en Ok. documentación, por eso, es decir, yo manejo un centro de documentación e información, por eso es que estoy muy familiarizado con ellos y el desafío que implica indexar una publicación. Pero sí Sí, esperamos claro. que eso ocurra Algún con día. Sextante, porque la otra depende de demasiada gente. Son cerca de 8 organizaciones, cada una con sus respectivos miembros, y hay que crear cultura. Estamos en el año de crear cultura como comunidad de críticos latinoamericanos para lograr entonces la continuidad. Pero tenés razón, hay que indexar eventualmente. No, y ese que decís, el otro es en Costa Rica. Sextante es para Costa Rica. Sextantes para Costa Rica, ICA Próxima es para Latinoamérica, pero ya vamos a completar el segundo año y lo que decíamos es ya poder garantizar las fechas de entrega. Es que si no Sí. tienes fechas exactas, no podés indexar. Y esa era pues otra de las consultas que yo tenía. ¿Cómo se financian todo esto? ¿A cómo nos financiamos nosotros? Todo el esfuerzo que se hace. ¿Ese financiamiento es suyo personal Bueno, o hay algún tipo todos, de financiamiento? todos somos independientes económicamente. Primer punto. O sea, Nadie, ustedes na- que publican, nadie recibe salario. Vamos a sí, hablar primero de ICA. Ninguno ok, recibe salario. Nadie en ICA, ni el es presidente de totalmente ICA, voluntario. ni los Sí, vicepresidentes reciben nada. sí, sí. Ok, la segunda cosa es interesante. Eh, Todos tenemos que pagar cuotas de suscripción. En el caso de Costa Rica, el estándar latinoamericano también es de $120 anuales. Entonces, cada uno de nosotros, yo incluido, tenemos que pagar. Los únicos que no pagan ese monto son los honorarios. Ahorita tenemos una honoraria que es doña Inés Trejos. Y el otro año seguramente vamos a tener otro honorario más que se va a sumar. Eso los cubre la asociación. Entonces, con esos $120 se hace un presupuesto cada año y se hace un plan de trabajo que se aprueba en junta directiva en Asamblea General a fin de año. Entonces, eso debería cubrir los gastos legales. La realidad es que no cubre ni la mitad de lo que hacemos. Entonces, ahora viene la segunda parte. Nosotros aplicamos a grants, como somos parte de UNESCO, entonces cada año hay una llamada proyectos, Call for Projects, y Sí. nosotros siempre metemos 1 o 2 proyectos. Hemos ganado todos los años un proyecto. O sea, si hay algo que yo estoy muy contento de ECA Costa Rica es que somos los más jóvenes en la organización y somos los más visuales, Activo. visibles. Bueno, tenemos 2021 dijiste, 2021. 2021. Sí, Este, entonces, lo que quiero decir es que eso nos da a nosotros grants que nos permiten financiar. Por ejemplo, el proyecto latinoamericano de ICA Próxima, más el libro que vamos a publicar, es mitad donaciones a través de ICA Internacional y mitad donaciones a través de Memorial de América Latina. ¿Con eso qué hacemos? Cubrimos todos los costos de operación, el diseño, el armado del libro, pero no cubre ningún tiempo personal de edición. Bueno, yo hice toda la traducción al inglés, pero la encargada de ICA Sur en Barbados, que es una sudafricana que vive en Barbados, ella hace todo el proofreading, pero yo hago el inglés básico. Entonces, ¿qué pasa? Todos estamos colaborativamente sembrando tiempo y talento para hacer posible, pero la parte mecánica, la parte que implique inversión, como es el caso de publicaciones, eso logramos financiamiento. me suena mucho a cómo funciona el ICOM. Los paralelismos son súper fuertes, pero a ver, en el ICOM, por ejemplo, pagamos mucho menos, muchísimo menos, y hay ciertos beneficios que no he entendido cuáles son los beneficios para los de AICA. En ICOM, por ejemplo, tenés el carnet con el cual entras a museos, podés solicitar diferentes becas, fondos, y bueno, tenés acceso a ciertas publicaciones. Entonces, ese carnet, ¿a dónde te lleva? A todos los museos del mundo porque tenemos convenio con ICOM. Ah, fíjate vos. Sí, nosotros tenemos convenio y esto nos deja entrar a todos los museos, desde el Louvre al Met o a cualquier museo Todos los grandes sudamericano. museos. Donde Ah, hay bueno, un entonces ese es el capítulo, beneficio. donde hay un capítulo de AICA, hay convenios. Entonces, esto es muy importante porque no solamente es eso. Segundo, te garantiza rebajas especiales para los congresos internacionales. Este año tenemos congreso en Cracovia. Entonces, eso abarata muchas cosas. Hay muchas oportunidades también de participar con nuestros trabajos en distintos concursos, generalmente pagados en euros. Entonces, la idea es que los miembros vayan participando en esto. Otra ventaja que tiene también es la visualización de nuestro trabajo. Podemos publicar en revistas internacionales a través de AICA. Por supuesto que ahí tal vez no hay ganancia, pero hay un valor posicional que va creando reputación como crítico. Y,
Y haciendo la pregunta que sigue, esas publicaciones, hay publicaciones AICA que sí están indexadas, supongo, Sí. que ya sí están De indexadas. hecho, de hecho, una de nuestras miembros, que es Amira Gacel, acaba de ingresar a la parte editorial. La parte editorial se maneja en Francia y Ujú. ellos tienen un trabajo enorme, ya más de, imagínate cuántos años tienen fundados, de desarrollar publicaciones tanto físicas como digitales, las cuales están debidamente indexadas. Entonces, eso es muy importante en términos de que tú sabes que como, bueno, como docente, yo he sido también docente, cuando publico y preparo un paper y lo publico a fin de año, no me pagan por ese paper, pero la publicación del paper me da cierto valor y agrega a mi salario como docente. Sí, exacto, por eso lo preguntaba, porque muchas de las estudiantes pues posiblemente entrarán en algún momento en alguna de las sedes como profesoras, ¿verdad? Como son historiadoras de arte, es muy factible que eso sea el caso, ¿verdad? Que Te doy, algunas van a ser académicas y eso para lo que es carrera académica es pues sumamente importante, ¿verdad? me Poder permito, te sumar. agrego algo más rápidamente. Fíjate vos que nosotros tenemos en los comités internacionales casi que solo doctores de universidades europeas. Este año logramos ingresar a un doctor en filosofía nuestro, que es Álvaro Zamora, en el comité de censura y fue un pleito tremendo a morir. Y yo les preguntaba a los alemanes que por qué era y me dice, es que mira, aquí tú enseñas en la Universidad de Berlín y si estás en el comité de censura de AICA, te suben el salario anualmente. Solo por cumplir una función extracurricular, o sea, no académica, en otro organismo, como es AICA. Y automáticamente le sube el salario. Entonces habían como, que claro, 4 alemanes metidos ahí y no había espacio para ningún tico. Y logramos ganar la pelea y meter a un tico. Entonces lo que quiero decir es, en nuestros países no es así, lamentablemente. Pero en Europa es muy importante tu presencia dentro de organismos de este tipo. Sí, claro. Más bien pregunto, otra cosa que se me ocurrió con esto que dijiste, que estuviste hablando de cómo, sí, no hay espacios en Costa Rica para publicar crítica, desde hace rato no hay, pero cómo es que han logrado tener un capítulo acá en Costa Rica nuevo, pero tan activo. ¿A Bueno, dónde estaban esos críticos que no tienen dónde publicar? ¿De dónde estaban? ¿En qué gavetas los metimos? O sea, usted sí pues, o sea, hay un par más que uno puede leer por ahí, pero no son muchos, ¿verdad? bueno, Entonces, Marjorie Ávila, que es académica, sí, bueno, ex pero ella es académica. de danza. No, no, no. Marjorie Ávila Salas no es de danza. Ah, me estoy Ella confundiendo manejaba con el programa de posgrado en la UCR. Sí, 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 Es- es la hermana, me estaba confundiendo con la sí, hermana. sí. No, pero por ejemplo, ella ha retomado las publicaciones. Ella tenía publicaciones, libros y demás, pero en los últimos 3 años, para poder ser parte, ella ha vuelto a publicar. En el caso mío, bueno, nunca he dejado de publicar desde el año 80. Y en el caso de Álvaro, Álvaro no ha dejado de publicar tampoco. Todos los años saca un libro por lo menos. Y así vamos con los demás ¿Cuántos miembros. son en Costa Rica? Ahorita nosotros somos 13 miembros. 13, 13, 13. 13, ¿Y cuántos se necesitan para abrir un capítulo? 9. 9. Cuando, Es increíble lo parecido que es con el ICOM. La historia no, y los es que paralelismos todas son las súper. organizaciones que están de alguna manera vinculadas a Naciones Unidas tienen patrones muy parecidos. Sí, Pero claro. fíjate vos que nosotros no nos dejamos ahí. Yo cada año insisto en ampliar porque puede ocurrir el elemento natural entrópico de la desaparición terrenal. No queremos que nadie se muera, pero no tenemos chiquillos en la asociación. Entonces, una cosa muy importante para nosotros es el renuevo, ¿verdad? El premio es un factor, pero hay otros. Para decirte, una de las personas más jóvenes que tenemos es Rodolfo, la juvenil. ¿Y qué pasa con todos los demás? Bueno, los demás dichosamente son bastante longevos y sanos, pero yo siempre insisto, nosotros no podemos suponer que vamos a estar aquí para siempre. De hecho, vamos a morir pronto. Así es que es bueno ir haciendo la renovación y la transición. Em, ¿Alguien está preguntando algo abajo? Bueno, pa- no, pero no, era sobre sí, es que estoy tratando de buscar la otra presentación. preguntita que tengo para vos, y después tengo una específicamente. Ajá, ok, entonces le pregunto a Rodolfo a María Amalia. Sí, porfa, voy sacando la ¿Ustedes presentación. cómo
sienten ya también, o sea, artistas muy interesados en la crítica, pero artistas, ¿cómo sienten ustedes que está la crítica, la situación de la crítica? Ay, perdón, veo que no tengo buena señal. Ya, entonces, quité el Estamos video oyendo. para ver si me escuchan mejor. ¿Cómo sienten ustedes que está la situación de la crítica en Costa Rica? ¿Creen ustedes, desde la perspectiva de pues, personas que son también artistas y que se mueven en ese ambiente, ¿verdad? ¿Y creen que va a haber algún tipo de cambio o han notado algún tipo de cambio en estos 2 últimos años con Habla Encendida y con todo eso en el mundo de arte? Voy a contestarte. Sí, Yo, gracias. aparte de que me he sentido muy honrada y motivada ingresando a AICA, sobre todo quise ingresar porque yo fui como asistente a un paro 3 de aulas encendidas hace un par de años y solamente con asistir, que me enteré de casualidad y llegué ahí solita sin ser miembro ni nada, aprendí muchísimo. Entonces yo fui poniendo mucha atención como alumna, que uno siempre tiene que ser alumno. Sí me oyen, ¿verdad? Sí, Perfecto, te perfecto. escuchamos muy bien. Ah, bueno. Entonces lo disfruté tanto que un compañero que estaba ahí, que yo conozco hace muchísimos años, Otto Apuy, dice, María Amalia, vos deberías estar aquí en AICA. Yo, oigan, oigan lo que acaba de decir Otto. ¿Y por qué yo me anoté con tanto entusiasmo? Porque AICA también es una forma de aprender y de crecer en ese campo. Yo diría, para responder tu pregunta, que para mí ahora lo que se está haciendo en crítica es AICA. Yo veo mucho los canales en los que prácticamente solo Juan Carlos habla, porque por lo menos a ese nivel de conocimiento y de profesionalismo no me he animado a hacer nada. Unos videos maravillosos de Juan Carlos en las salas nacionales y por los museos del mundo, yo los pongo en la noche, en vez de poner Netflix y esas cosas, yo pongo los videos, yo los invito a todos a que lo busquen y que aprendan muchísimo. Y a tu pregunta, sí, yo creo que la crítica es actualmente muy pobre. Y eso es una lástima porque me parece que hay muchos valores en artes visuales, en pintura, sobre todo bidimensional, que son importantes. Hay gente nueva, excelente, y solamente los que nos animamos a seguirles la pista y a perseguirlos por las galerías nos damos cuenta. Y en Costa Rica hay trabajos muy buenos. Mm. Y realmente los periódicos ya prácticamente no existen. La Nación son como 6 páginas y los demás periódicos ya no están. Ahora todo es digital. Entonces es otra forma. Hay que acomodarse, hay que estructurarlo y hay que enmarcarlo de buena forma para que funcione. ¿Puedo agregar algo a lo de María Amalia? A veces pareciera como que nos acostumbramos por mucho tiempo a la publicación en prensa, ¿no? Y nos olvidamos realmente de que ya ese tiempo pasó. Sí, la memoria sigue ahí, pero ya pasó. De alguna manera es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros hemos notado que la audiencia también cambió. Hay varios estudios sobre niveles de atención de las personas a los medios. Por ejemplo, en los años 50, uno de los estudios decía que la gente era capaz de escuchar 30 minutos, no sé, un discurso, una charla, una conferencia o leer un documento así de largo. 30 minutos son aproximadamente 20 páginas. Y resulta que para los 70 eso había bajado a 15, para los 90 había bajado a menos de 7. Para el año 2000 estaba a 1 minuto, el spam, lo que llaman la capacidad de atención. Hoy en día estamos en menos de 30 segundos. Cuando usted se enfrenta a que los niveles atencionales han bajado tanto y también el nivel o grado de saturación con distracciones ha aumentado medialmente tanto, estamos compitiendo, suena muy feo decirlo, pero estamos compitiendo contra la cultura del TikTok. Entonces, de hecho, en algunos foros que hemos tenido, la gente dice, dejen de hacer crítica y hagan TikTok. Nunca me olvido un poeta por ahí. Puede ser crítica en TikTok.
Hay que Sí, aprovecharlo. lo que pasa es que hay una diferencia. Usted no puede hacer arte en TikTok, es decir, usted no puede reducir su arte simplemente a un action painting de 2 minutos para impresionar a la gente de cuán rápido es usted pasando sus pinceladas para construir una imagen. Que no, eso ¿Verdad? no. Eso se da porque hay todo un concepto de celebrity y de shows en nuestra mismo capital que promueve ese tipo de espectáculo. Pero para mí el arte no es un espectáculo. Requiere tiempo, requiere atención, requiere que yo me siente o donde sea, que tome tiempo para procesarlo. La apreciación es el elemento más fundamental para el que escribe y para el que aprecia nada más, para el espectador. Entonces, hay que tener en cuenta eso en los escenarios actuales. Nosotros seguimos manteniendo, digamos, el tema de una crítica que se ocupa con mayor profundidad del hecho creativo, en lugar de responder, aunque usamos los medios que otros usan para nada más transmitir pequeñas gotas, comillas, de sabiduría o no sabiduría. Entonces, nada más para aclarar que es un gran desafío hacer crítica hoy en día, para todos. Ujú. Pero, por ejemplo, cuando hacemos una aula encendida, ¿qué promovemos? Que los miembros escriban sus ponencias. Ahora que va a salir la revista que estamos creando, estamos generando un medio que va a tener una demanda y eso va a tener que ser correspondido por una oferta, tanto interna como externa. Actualmente colaboramos con revistas de AICA en distintas partes, aparte de AICA Próxima. Yo escribo, por ejemplo, en Brasil, y Brasil tiene la segunda asociación más grande del mundo de AICA. ¿Por qué hago eso? Porque ellos también quieren colaborar con nosotros. Entonces, en algún momento, yo veo esto como un fenómeno donde no vamos a tener solamente críticos costarricenses, sino que vamos a tener un intercambio más fuerte con críticos de otros países también de AICA, que van a hacer sus contribuciones dentro de nuestras propias páginas, como nosotros los estamos haciendo en las de ellas. Veo un mundo más colaborativo, si me permitís la palabra, Laura. Ujú. Sí, claro. En la pantalla les puse algo. Quiero que sepan que para estos 8 funciones del crítico tenemos una tabla de honorarios que se aprobó el año pasado. ¿Por qué? Porque sí hay actividades que tienen costo. Una cosa es que yo escriba mi crítica con carácter independiente y otra cosa es que me nombren como jurado. Las veces que yo he sido jurado, yo he cobrado. He cobrado por estar en el jurado y he cobrado por el viaje y todos mis gastos. ¿Verdad? Entonces tenemos una tabla para bienales y demás. Si nosotros no servimos gratuitamente de jurado en ningún evento, si no se reconocen los honorarios del crítico. Eso no implica su juicio es su juicio. Su Pero ¿qué independencia. me decís de los premios nacionales? Estaba pensando yo. No, En los premios premios nacionales. nacionales fue un experimento, con todo respeto, no puedo decirte en qué premios estamos. Estamos en 4 premios. Pero te quiero decir qué hicimos. Yo tenía una gran curiosidad porque otros miembros que están acá ya han sido miembros de los premios. Yo era el único que no había estado en un jurado nacional porque siempre me echaban. Entonces dije yo, vamos a hacerlo diferente esta vez. Y entramos al evento y resulta que un montón de asociaciones estaban ilegales porque no tenían sus papeles al día. Entonces AICA y unos grupos rurales fuimos los que pusimos a todos los jurados este año. Vos decís, suerte, buena suerte, mala suerte, no lo sé. Yo asistí a la convocatoria porque quería saber cómo funcionaba la parte burocrática del ministerio. Ese era mi interés. Al final terminamos con 4 miembros en 4 jurados. Pero luego cuando entramos a los jurados nos damos cuenta de algo más. Ya te respondo lo de los honorarios. Nos damos cuenta de que la sociedad civil representa solamente un 25% del jurado y tiene un poder menor al 25%. No voy a hablar del caso porque no puedo revelar mucho, pero digamos, las universidades tienen 2 puestos. El MAC elige el tercero, en el caso de los premios de artes visuales. Y la sociedad civil elige 1. ¿Cuántos tenemos? 4. Ok. Las universidades y el MAC eligen al presidente. ¿Cuántos votos tiene el presidente? Voto doble. Entonces, la sociedad civil, 0. Esta experiencia ha sido para mí sumamente educativa. No porque vamos a dejar de cumplirla, sino porque ha sido una oportunidad en que hemos ganado aprendizaje y eso no lo paga el dinero. Para nosotros ha sido una oportunidad de incursionar como asociación dentro de los premios nacionales y formarnos una idea más clara de cómo operan
también para tomar decisiones a futuro de si no volvemos a participar. Pero también es que no me acuerdo desde qué año, porque yo para esas cosas tengo que tener todo apuntadito, cambiaron las reglas. Y Cambiaron las entonces reglas. ahora es mucho menos democrático. Yo participé en el jurado de teatro, pero hace como 15 años y era diferente. Uno iba a ver las obras, se reunía Sí. con otros. Uno Y le nominaba. gusta ver todas las obras. Sí, pero ahora no, ahora todo es muy raro, muy No. raro. Y luego hay otra cosa, una correspondencia un poco peligrosa en algunos premios, y es que ya se sabe el ganador porque el que quiera salir elegido, voy a usar la frase de Alfonso Chase que publicó el otro día, que es miembro nuestro. Digo, si usted quiere ganar el Magón, tiene que tener 1 o 2 jurados en la bolsa. Yo sí te puedo asegurar algo, Lauren. Sí. Ninguno de nosotros va a aceptar ni almuerzos, ni prebendas, ni regalos de nadie para votar por nadie. Por lo menos nosotros 4 no. Pero en octubre, que es cuando se satura esto de oferta, normalmente empiezan las invitaciones. Y ya estamos advertidos que no podemos hacer concesiones. Entonces, vean qué interesante. Ser jurado es una de ellas y eso es una labor pagada. Dictar conferencias se cobra. Pero jurado premios nacionales no es pagado. No, porque estamos hablando de que esto fue una experiencia de prueba para nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos diseñando nuestro propio sistema de premios y nada como conocer al enemigo. Desde adentro. Para mí así es. La gente le llama a eso investigación de la competencia. Nadie me puede pagar eso. Entonces, realmente siento que el premio nuestro va a ser disruptivo en el futuro conforme nosotros vayamos afinando los mecanismos y tengamos más miembros que puedan aumentar la diversidad de los votos. La curaduría es un ámbito en que se cobra. Los críticos de AICA, sin excepción, hacen curaduría. No tienen que estar en el registro de curadores del Estado para hacer curaduría, que es una de las limitaciones de ese gueto. Luego, elaboración de textos críticos para catálogos y revistas se pueden cobrar. Hay tarifas para ello. Trabajos de investigación también. Monografías, libros, actas de inspección de obras, avalúos, certificaciones y autenticaciones. Ahora, esto obviamente media de que el crítico tenga el entrenamiento. Obviamente, ninguno de nosotros va a ponerse a hacer un avalúo de obra si no tiene la competencia. Entonces, eso es algo muy importante aclarar aquí, porque hay distintas capacidades en los distintos miembros para optar por distintas funciones en las cuales puedan desempeñarse con gran altura. Entonces, nada más para que vieran que sí hay áreas en las que ustedes pueden definitivamente cobrar y no comprometen su ética. Sí, definitivamente. No sé, Rodolfo, si querías agregar algo a la pregunta anterior sobre el estado de la crítica y usted como artista. Sí, precisamente cuando yo hice esa investigación, que fue en el 2000, bueno, empecé en el 2002 y terminé la tesis ya muchos años después, como en 2007, y lógicamente pasé por diferentes etapas haciendo una tesis de maestría académica. En ese momento surgió más que todo por una motivación que yo tenía personal en los años 90, cuando yo entré a la escuela. Yo entré a la escuela en 1992, a la Escuela de Artes Plásticas, en la carrera de pintura, y en ese momento comienza a surgir toda una serie de fenómenos interesantes que dice, bueno, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, dicen que se inventó el arte contemporáneo en Costa Rica, ¿verdad? Que fue con la fundación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y principalmente con Virginia Pérez Ratón, teorética, ¿verdad? Que empezó toda la introducción del arte contemporáneo, lo que era la tendencia de los videos, las instalaciones, el videoarte. Y a mí me surgió mucha duda en ese momento que yo estaba estudiando pintura, porque todavía venía la ola del arte conceptual de los años 70, y de una manera, ya 20 años después, porque ya en Nueva York, en los años 90, ya estaban, bueno, en los grandes centros, en los grandes centros culturales, la pintura se había incorporado, digamos, la pintura figurativa tradicional. Uno venía con toda esta historia, digamos, de la modernidad, digamos, un profesor de pintura era López Escarré, y venía del grupo 8, ¿verdad? Bueno, del grupo Taller, ¿verdad? De todos estos
artistas modernistas, y yo en ese momento tenía 20 años, estaba un poco confundido sobre la realidad, sobre mi vida, muchas cosas en el contexto de la escuela. Entonces, el asunto es que yo venía coleccionando desde que estaba en el colegio el periódico La Nación. Incluso yo creo que a don Juan Carlos, yo lógicamente lo leía en ese momento porque yo tengo cosas de La Nación desde los 80s. Ahora ya no tengo esos periódicos porque se pudrieron. Yo vivo en una zona de Coronado y tuve que botarlos porque no, nunca pasé un proceso, digamos, de restauración de los periódicos, y cuando los descubrí en un momento determinado, estaban llenos de moho, destrozados. Fue algo, y eran paquetes de crítica, ¿verdad? Que se hacía. Era una crítica contundente, no solamente el grupo que también estaba alrededor de don Juan Carlos, sino que ahora no me acuerdo de este nombre del chileno que también era profesor de arquitectura. eh, Ya. Él fue crítico también en La sí, Nación. el que Sí, era sí, grabador. es grabador. Sí, Ya, sí, ya casi te digo el nombre, porque él sí, fue, sí. estuvo antes de que yo entrara. Sí, él hizo varios libros sobre historia de arquitectura, ¿verdad? Y Sí. él fue crítico de La Nación en ese momento, y después entró Klaus Steinman. Y fue ahí donde a mí me interesó mucho porque me interesaba el arte contemporáneo. A mí me interesaba el arte contemporáneo y saber qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Estaban emergiendo artistas, ¿verdad? Bueno, después del grupo Caracá surgieron nuevos artistas, ¿verdad? Que eran como los 90s, que estaban ganando las bienales, que estaban, por ejemplo, la Bienal de Artes Visuales, la Bienal de Pintura, que después pasó a Artes Visuales. Yo no entendía el premio en ese momento, digamos, yo no comprendía por qué estaban introduciendo video, porque estaban introduciendo, bueno, lógicamente después comencé a investigar, a leer sobre arte contemporáneo. Me inscribí en una revista que se llama Lápiz en España, en los 90s, que era prácticamente la French Theory. Todos los autores, ¿verdad? Foucault, Derrida, todos los que estaban permitiendo crear un marco teórico para todas las universidades en Estados Unidos que estaban formando artistas en ese momento. Y tuve la oportunidad de ir bueno, yo viví un tiempo en San Francisco, California, y ahí como que entré en contacto con muchos artistas posmodernos. Entonces comencé como a, como a entender un poco qué es lo que estaba la movida cultural, digamos, en los centros. Pero ya cuando en Costa Rica, cuando me enfrento, digamos, que estaban empezando a premiar obras postmodernas, digamos, sobre la cita, sobre la deconstrucción, ¿verdad? Y muchos artistas también haciendo, como le dicen, cuando agarraban una obra, que no me acuerdo esa palabra, cuando agarraban una obra y después la copiaban en otro lugar. Ujú. Apropiación. los, ese término es muy técnico, pero le decían como que es prácticamente tomarla directo. Yo vi, por ejemplo, en esa época, y eso es cuando yo entré a la universidad, yo me inscribí al Centro Cultural Norteamericano porque ahí había muchas revistas. En ese momento no existía internet. Entonces recibía Art in America, Ujú. ¿verdad? Y yo sacaba Art in America, la revisaba, que lo están haciendo en Nueva York y todo eso, ¿verdad? Y en un momento determinado yo quise ir a Nueva York, quise irme del país a vivir a Nueva York porque era como un modelo que se estaba planteando todavía. Nueva York todavía estaba como un centro, ¿verdad? En los 80, 90, dentro de la crisis de la relación centro-periferia. Y ahora con este modelo, digamos, que ahora ya los centros ya no son periferias, sino que al contrario es toda una dinámica muy compleja, ¿verdad? Porque ya México comienza a ser un centro cultural importante desde los años 60, muy fuerte, igual como Sao Paulo y otras ciudades latinoamericanas. Entonces, en ese contexto surge como mi inquietud para empezar a recopilar esa información de qué es lo que estaba sucediendo, digamos, con las artes visuales, que no tenía como muy claro. Y es a partir de ahí que comienzo a recopilar información y me doy cuenta de que, bueno, de toda esa crítica que me interesaba, más que todo, incluso aquí tengo la tesis, la tengo ahí en la biblioteca, ahí la pueden consultar. Y de esta tesis, bueno, que me llevó varios años, que yo siento cuando la leo, veo muchas cosas que pude haber corregido, ¿verdad? Porque es materia gris, pero me sirve mucho para ver cómo podía retomar eso, digamos, en algún momento, porque la crítica de arte entró como un periodo de transición distinto, porque
con la competencia de la curaduría de los museos, con competencia, digamos, de las bienales, con la instauración, digamos, de las ferias internacionales, que eso marcaron también una pauta fundamental ya a partir del 2000, ¿verdad? Con Art Basel y la llegada de Art Basel a Miami Beach, que llega en el 2005 aproximadamente. Yo tuve la oportunidad de ir como en 2 o 3 ocasiones, digamos, como observador, todo eso a nivel de título personal, porque me interesaba, ¿verdad? Entonces fui a ver y en un momento colaboré con la revista, esta revista de Zaira Cerdas, Armedia, ¿verdad? Que hacía como una revisión de arte centroamericano, que después ya cerró, desgraciadamente cerró la revista, pero que me permitió de cierta manera escribir como 2 o 3 artículos. Y en ese momento, cuando se dio lo de Art Basel, me dice Zaira, me dice, ¿por qué no te vas en representación de la revista? Entonces me fui ahí, entré al departamento de periodismo de ahí, de esa zona. Era algo gigantesco, estaban todas las revistas del mundo ahí, y conocí un poco cómo lo que estaba sucediendo dentro de la feria de Art Basel, ¿verdad? Y todo lo que generaba el arte contemporáneo, no solamente como réditos culturales, sino como réditos económicos, ¿verdad? Había toda esa maquinaria. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta también de que la crítica había cambiado sus roles, que no era lo mismo que el rol que tenía en los 70s, como en los 80s o en los 90s, sino que el rol prácticamente iba cada vez más disminuido en el país. Incluso mi lector, que fue en ese momento Aurelio Horta, que era cubano, era director de la ISA en La Habana. Él vino a Costa Rica y él fue creo que director ejecutivo de la Universidad Veritas, que en ese momento era una universidad que estaba incorporándose. Entonces él fue mi lector, más bien él fue que me alumbró mucho, ¿verdad? Como lector, y que me dio como mucha información para incorporar dentro de la tesis. Entonces, yo lo que puedo, digamos, sacar a colación es que a partir de laica, para mí fue como un espacio interesante de volver a aplicar los conocimientos que había desarrollado en mi tesis, ¿verdad? Como que volver a sacar todos esos elementos que estaban ahí, y que yo decía que en algún momento la crítica va a empezar a surgir en otros contextos. Eh, Y precisamente estoy ahorita en el curso de diseño pictórico 2, que estoy dando crítica de arte, pero es una crítica de arte para los pintores, para la carrera de pintura, ¿verdad? Utilizando las mismas herramientas argumentativas del análisis, ¿verdad? De la descripción, la valoración, el juicio crítico, y ellos desarrollan escritos de artistas, porque yo lo veo más la crítica en este contexto como escritos de artistas. Entonces, la crítica de arte está dentro de las mismas, digamos, categorías dentro de los escritos y documentos de artistas, porque es un tipo de texto corto, ¿verdad? Que trabaja sobre lo hoy, lo actual, ¿verdad? Si uno hace crítica, digamos, como decía Juan Hacha, uno no puede hacer crítica de alguien muerto, hay que hacer crítica de alguien vivo, ¿verdad? Ya eso lo diferencia de la historia del arte. claro. Entonces hay que estar como activo, viendo lo que está sucediendo en el medio. Entonces los estudiantes hacen un role playing, ¿verdad? Entonces precisamente eso es lo que quería plantearle a Laura, que en algún momento podemos hacer un intercambio con los Intercambio. estudiantes, ¿verdad? Ir al museo y hacer un role playing. Y yo hace poco llevé un taller en el Centro Cultural de España de Juanjo, que es uno de los curadores del museo, el MACBA, perdón, que se me fue la imagen, del MACBA en Barcelona, y llevé un taller de crítica de arte. Eso fue el año pasado. Entonces ahí desarrollamos una serie de ejercicios y jugamos el role playing, ¿verdad? Y también le incorporo algunos autores a ellos que tiene que ver mucho con la experiencia del arte contemporáneo, cómo vincularlo con la pintura, cómo integrar también el sistema del arte. Entonces yo considero que la crítica de arte tiene mucho caudal, porque tiene mucha información que se ha venido desarrollando a través de los siglos. Incluso la crítica de arte empieza incluso desde Vasari, por un lado, ¿verdad? Como historiador, pero también con Diderot y Baudelaire, ¿verdad? Y son textos tan actuales, ¿verdad? Tan actuales que uno parece que estuviera como en la época, ¿verdad?
es demasiado coincidencia. Hay algo que está sucediendo en el espíritu de la época que hay algo que necesitamos un juicio, necesitamos establecer crítica, necesitamos establecer rutas, ¿verdad? Porque el modelo postmoderno es acrítico, ¿verdad? La posmodernidad lo que planteaba era jugar con diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y más que todo con la Segunda Guerra Mundial y con todo este fenómeno de Alemania, incluso en Alemania el concepto de la crítica hasta se reformuló, ¿verdad? Porque en Alemania había que tener mucho cuidado con la cuestión del periodo post-nazi. Entonces ellos, la forma de organizar los juicios y todo se transformó en lo que son las grandes curadurías de las bienales, como la Bienal de Kassel, etcétera, ¿verdad? Que planteaban otras rutas que no eran meramente de juicio crítico. Entonces ahora yo me pregunto, ¿es importante el juicio crítico? ¿Cuáles son los elementos para delimitarlo, verdad? Y cómo generar una nueva forma de crítica de arte. Eso sería como mi punto de vista en ese sentido, porque hay mucho que discutir. Es muy pasional, a mí me encanta el tema, y además que estoy sacando a colación toda la investigación que hice con mi tesis, entonces me permite también retroalimentarme con toda la bibliografía que desarrollé en ese periodo. ¿Y usted cree que importe a los actuales artistas de hoy? Siento que en el pasado, como decía, no me acuerdo quién, que uno de los que han aquí compartido, que uno esperaba la crítica que saliera en el periódico y uno quería ver qué dijera, pero a veces yo siento que hoy hay como cierta apatía. Ujú. Sí, Tú- yo creo que hay algo, pero ya para contestar esta última, hay Ujú. algo que sí yo creo es que lógicamente cambió las generaciones de ahora tienen un nivel de sensibilidad distinta, ¿verdad? Porque el concepto de la crítica está enmarcada dentro de la modernidad y dentro de la innovación. Como yo diría como la dictadura de las vanguardias, porque si uno no estaba haciendo expresionismo abstracto, lo sacaban de ese grupo, ¿verdad? Y eran grupos tajantes. Si no estás haciendo cubismo, no son modernos. Si no estás haciendo expresionismo abstracto, no son modernos. Incluso Glimberg era completamente tajante, ¿verdad? Si no se hacía algo que no era, si estaba haciendo algo figurativo, ya no estabas en el mundo del arte. Ok. Y así surgieron muchos críticos, ¿verdad? Que entraron en esa dinámica después de los 70, con esa polaridad de discursos y con los medios de comunicación de masas y ahora con las redes sociales que todas las opiniones se multiplican a 4.000, ¿verdad? Entramos en una disyuntiva muy compleja, ¿verdad? Y entonces esta pregunta que usted me plantea, para mí me resulta muy difícil contestarla. En este Eh, momento no lo tengo muy claro porque estamos en diferentes sintonías, tal vez. ¿Verdad? Yo consideraría que el concepto de juicio crítico hay que reevaluarlo y hay que plantear otras rutas, tal vez, pero siempre es importante la lectura, la percepción estética, ¿verdad? Cómo leer obras. Todo eso son elementos que aporta la crítica. Yo creo que esos valores de apreciación, creo que hay que rescatarlos y es muy importante que la gente aprecie, digamos, los espacios del arte, principalmente en visitas a museos, ¿verdad? Volver a rescatar el museo como un espacio también de la vida cotidiana, que se integre a la ciudad. O sea, otros ámbitos que no necesariamente tienen que ser de enjuiciar, ¿verdad? Sino Perdón, más bien de generar diálogo, colaboración, intercambio. Yo creo que ahí podría haber otros modelos en ese me, sentido. me encanta lo que acabas de decir porque no estoy de acuerdo con la mayoría. Y yo creo que lo lindo de esto, y yo quiero que ustedes aprecien el valor de esto, la gente piensa que porque estamos en AICA, pensamos igual. Si hay algo que a mí me ha quedado claro, y es lo que yo respeto muchísimo de Rodolfo, es que Rodolfo representa una vena dentro de la investigación, pero hay otras venas y hay otros fenómenos. Y necesitamos también otros críticos que opinen al respecto. Dos cosas puntualmente, Rodolfo, y vos sabes que yo ya lo he dicho y muy interesante todo lo que has dicho, pero hay dos cosas que para mí son intrínsecas a la crítica de arte. Una es, no hay crítica sin juicio estético. Usted, cuando quita el juicio crítico, lo que está haciendo es o historia o curaduría. Y hoy en día, hoy en la mañana justamente estaba recogiendo varios artículos porque tengo que escribir sobre el salón anual este fin de semana. Ya no puedo
postergarlo más, y ahorita contesto la pregunta de si a la gente le interesa o no la crítica. Hay algo fundamental cuando uno lee a curadores escribiendo versus cuando uno lee a críticos de cualquier país que sea, desde Jerry Satz, su esposa, o críticos en Europa, quien sea. Usted siempre va a notar que el valor de historiográfico está ahí. Hay una parte innegable, que es que siempre va a haber una parte de acopio histórico. Van a actuar en algún momento, sean o no historiadores, como historiadores, porque es necesario hacer la lectura contextualizada. Segunda cosa, los críticos no se ocupan solamente de los vivos. Si hay algo que sobreabunda ahora, es el fenómeno de la relectura de artistas consagrados. Por ejemplo, escribir sobre Giacometti hoy en día parecería trasnochado después de todos los años que han pasado desde su muerte. Y sin embargo, se escribe sobre él y es uno de mis artículos más leídos. Y cuando usted piensa en Vermeer y mira hacia atrás el fenómeno, mega proceso de esa exhibición en Ámsterdam, de cómo el mundo entero se volcó y cambió sus agendas, y todo el mundo, contemporáneo no, pasó por Ámsterdam. Todos los tiquetes vendidos 3 meses antes de la apertura. Nosotros tuvimos la suerte de poder filmar y documentar porque tenemos un arreglo con ellos. Pero imagínese la locura. Y uno dice, Vermeer, pero Vermeer produjo tan poca obra. ¿Ah? Pasó tanto tiempo, estuvo en el olvido por más de 2 siglos. ¿A quién le va a interesar eso? Y sin embargo, los críticos contemporáneos se ocupan de él. Y si usted entra a revistas como Hyperallergic en Brooklyn o Brooklyn Rail, que son excelentes revistas de crítica de arte, usted va a ver que ellos no ignoran la obra histórica de los que están enterrados 7 pies bajo tierra. Entonces, dejar claro ese fenómeno, la crítica no solamente se ocupa de lo coetáneo que está en exhibición, sino también de los muertos que están bajo tierra hace tiempo. Y la otra cosa importante, el juicio estético. No concebimos la crítica sin juicio estético. Cuando usted despoja la crítica de juicio estético, que fue lo que se intentó con la muerte del arte, la muerte de la crítica y la muerte de los museos, las 3 muertes de los 80 de las que tanto escribió Cuspit, usted inmediatamente se da cuenta del problema en que estamos. Usted necesita matar la historia y el arte para poder entonces matar la crítica. ¿Por qué? Porque ¿de quién se alimenta la crítica? ¿De quién vivimos nosotros? Nosotros vivimos del arte. Y si el arte es reinventado y redefinido como no es arte, entonces, ¿qué estamos exactamente haciendo? Es el afloramiento que tenemos hoy, la enorme cantidad de curadores escribiendo. Y usted lee esos artículos, y son artículos interesantes, pero son artículos anodinos, porque al final usted dice, bueno, ¿y qué es lo que piensa él realmente? ¿Cuál es realmente su posición? ¿Favor o en contra? Y el último argumento, y no me callo porque yo creo que ya hablamos demasiado. Todo el mundo piensa que el arte contemporáneo es el gran personaje del presente. No lo es. Los mercados de arte han establecido cada año mediciones de qué es lo que la gente está consumiendo, en qué se está invirtiendo el dinero. Y por cierto, el commodity más importante hoy en día es comprar arte. ¿Y qué es lo que la gente está comprando? ¿Abstracción? No. 90% es figuración. Déjenme decirles algo más. Pintura de caballete, 95%. Nadie está comprando las ramitas con una piedra en el MoMA. Nadie. O sea, es muy interesante la instalación, ni tampoco nadie está comprando el arte performativo, a menos que se filme y se grabe y se registre y se venda como un video. Pero lo que el mundo está consumiendo, y estoy hablando, la gente que tiene el poder adquisitivo para comprar obras, es la obra que nosotros consideraríamos, bajo ciertas perspectivas, tradicional, moderno, posmoderno, figurativo. No están comprando lo demás. La forma en que se está sosteniendo el arte contemporáneo es esencialmente a través de la estructura de museos oficiales que financian a estos artistas. Sin grants, ellos no pueden producir nada ni comer. Entonces, seamos sensatos. Decimos que esto está así, pero es un tema de posicionamiento en la mente. Es un tema de mercadeo. Vemos el Museo de Arte Contemporáneo, que por cierto, no lo inventó Virginia Pérez Ratón, sino Luis Chacón. Y fue Luis Chacón el que armó la primera colección de arte contemporáneo con donaciones que él recogió por todo el mundo. Porque yo estuve en el nacimiento de la GANAC, a la par de la Biblioteca Nacional. Y él fue el que fundó el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Que luego nombraran a otra persona por factores políticos es otra historia. Pero el padre de la criatura
se llama Luis Chacón. Tendré muchas diferencias con Luis, pero respeto su empuje y su labor pionera. Y yo creo que hay que darle el lugar que merece en la historia del arte. Perdonen que sea tan bocón, me callo. Tranquilidad. Creo que no sé si alguien, ya son las 4:20, así que tal vez algunos ya se están preparando para cerrar. Normalmente cerramos como a las 4:30, entonces con lo que nos queda de estos 10 minutos, quisiera ver si alguno de los estudiantes quiere preguntar algo, comentar algo que les haya parecido interesante, algo que les llamó la atención. Mira, Eh, Laura, per- eh, per- perdón. Hannah, ¿me dejas decirte algo antes de que hables? Es que se me Claro, olvidó algo importante. El martes estuve en la Universidad Nacional. ¿Saben cuál fue la pregunta que me hicieron todos? Jóvenes como ustedes, pero que están obviamente en clases de dibujo y demás, de tercer año de la UNA. ¿Cuál cree que fue la pregunta que me hicieron? ¿Por qué no ha publicado la crítica que prometió publicar el viernes? Y le digo, ¿por qué están todos interesados? Estamos esperándola. Y dije yo, ¿cuándo me ha pasado a mí eso en la vida? Ni siquiera cuando escribía en La Nación tenía semejante expectativa. Yo sí creo que hay un naciente o renovado interés en la crítica. Y cuando tocas temas que son polémicos como los salones nacionales, tanta gente involucrada, tanto dinero invertido, más de 22 millones de colones repartidos, obviamente la gente quiere saber qué posición hay. Ya Luis Fernando publicó al respecto del salón y ahora me corresponde a mí hacer, como dicen, la otra cara de la moneda. Entonces uno dice, ¿es por puro morbo? No, realmente, genuinamente estaban interesados. Perdón, me callo. Hanna, adelante. gracias. No, es una pregunta para Rodolfo. Es que estaba tratando de buscar la tesis, encontré un documento que no era, que más bien es el currículum. Entonces, es más fácil preguntarle a él si está en línea o no, digamos. No, la tesis está ahí en la escuela, ¿verdad? Creo que está en la biblioteca de nuestra escuela. En ese momento las tesis todavía no eran digitalizadas. ¿Cómo se llama? Bueno, la tesis específicamente tiene un nombre como un poco largo, hacia un análisis discursivo de la crítica de las artes visuales, propuesta de un método de lectura del texto del periodismo cultural en Costa Rica. Y esta es una tesis, bueno, que fue sometida a consideración de estudios de posgrado en artes para optar con el grado de Magister Artium con énfasis en artes visuales y fue en el 2007 cuando se presentó. Entonces esa está ahí, ¿verdad? Más bien he venido como tratando de retomarla porque yo trabajé con el tema de la sociolingüística con Theo Van Dyck y todo lo que tiene que ver con los textos multimodales. Era como una forma de utilizar la estructura de lo que planteaba Van Dyck, porque Van Dyck hizo un análisis de estudio del discurso, principalmente el racismo en el lenguaje, y estableció una serie de isotopías y yo tomé ese modelo para hacer el análisis de varios artículos tomados de La Nación, principalmente en la mayor parte de Klaus Steinmetz, porque me interesaba mucho el discurso del arte contemporáneo de Klaus Steinmetz, porque él precisamente estaba en una posición muy beligerante contra los artistas que no estaban dentro de la línea del arte contemporáneo. Entonces ahí como incluso ahí estaba Klaus Steinmetz, más bien cuando salió de la tesis no me habló, fue como un elemento muy extraño, ¿verdad? Se fue, yo no sé qué pasó, yo lo invité y bueno, la tesis fue muy a nivel, digamos, de la presentación y todo, hubo como cierta polémica entre los mismos lectores, fue un asunto interesante en ese momento, pero sí, el trabajo al final fue aceptado. Y fue interesante porque ahí sí vienen algunos textos, principalmente de la crítica que hacía Klaus, porque hacía ataques directos, ¿verdad? Así como directos a ciertos artistas con un nivel distinto, ¿verdad? Muy metafórico, pero a la vez muy ácido. Y eso me llamaba mucho la atención para ver qué es lo que sucedía. Entonces yo lo que hice fue como un análisis con esa isotopía de cómo se generaba también esos discursos, ¿verdad?
que al final de cuentas, entre una de las conclusiones era que mucho del discurso que se estaba generando en los 90 con respecto a la crítica en el arte contemporáneo estaba un poco desfasado porque eran discursos modernistas en un contexto postmoderno, ¿verdad? Había algo ahí que no estaba digamos, no estaba como generando un tipo de vínculo, había como un desfase de cosas. Entonces, y además como el arte contemporáneo se incorporó prácticamente en los 90, eso ya se estaba haciendo en los 70. Entonces, la posición crítica de Klaus era más modernista. Para mí era como un modelo modernista porque estaba reincorporando toda las segundas vanguardias, ¿verdad? Entonces había ahí toda una cuestión ahí de contradicciones que es muy propio de nuestro discurso latinoamericano en el pensamiento, ¿verdad? Que siempre estamos desfasados en cuanto a los tiempos, tratando de ajustarnos a modelos europeizantes, tratar de tropicalizar esos modelos. Cuando viene el arte contemporáneo se incorpora. Bueno, eso generó mucha confusión, digamos. A mí en mi cabeza en ese momento de joven, cuando estaba en los 20, me generó confusión. Después cuando yo hice la tesis, ya con de los treintón, ya como que tuvo otra lectura, viéndolo, ya el periódico ya lo veía viejito porque estaba todo amarillo, ¿verdad? Estaba muy viejo, incluso hay unos textos que incluso sí los mandé como restaurar, los que sí estaban en la tesis para darle claridad porque estaban demasiado viejitos y que a partir de ahí fue como una arqueología para mí, una arqueología de toda esa experiencia, pero sí desarrollé como un tipo de análisis de contenido y una estructura metodológica de cómo puede uno analizar un texto crítico, ¿verdad? Que ahora lo estoy aplicando en este curso que estoy dando, entonces ahí estoy tomando de varios autores, pero sí ese está en la biblioteca, sí puede accederla, mucho gusto. O cualquier cosa, y bueno, yo tengo una copia aquí, esta es la copia, cualquier cosa si a usted le interesa y le puedo sacar un clon o algo así, con mucho gusto. Gracias. Ya no lo tiene digital entonces, la versión Eh, digital. no, yo no tengo la versión digital, más bien en un tiempo yo la tenía en mi computadora se ha quemado varias veces a través de unos 20 años, entonces la vez que se quemó se perdió esos datos, yo lo pude subir en un blog, algunas cosas, tal vez puedo pasar la información en el blog, tengo un blog donde Súper. subí algunos de esos artículos, pero no toda la tesis completa, tendría que volverla a digitalizar porque no hay un documento, digamos, completo de eso. Más bien lo que tengo son como pedazos cuando la mandé a la filóloga en ese momento, que se fue en el 2007, y algunos documentos ni se pueden leer porque están encriptados, como que lógicamente han cambiado los software y no he podido abrir los documentos porque Eh, está en doc. Sí, Lauren, Sí, mira, yo no puedo irme sin decir algo que me está pesando en el pecho. Klaus Steinmetz llegó en el 86 a solicitar ser miembro del Círculo de Críticos. Y le dije, ¿cuál es tu objetivo? En ese momento él estaba empezando a escribir crítica en La Nación. Y le dije, mi objetivo en la vida es ser marchante de arte. Yo quiero ser como Paul Durand-Ruel o Kant Weiler. Y le digo, ¿cómo concilias la crítica de arte con tu función como marchante? Me dice, no, mi objetivo terminal es convertirme en marchante, que es lo que eventualmente ocurrió. Y le digo, pero ¿y tu independencia y tu ética al respecto? Dice, yo no tengo ningún conflicto, porque yo voy a defender únicamente lo que yo vendo. Vean, esa es la razón por la cual no tenemos marchantes de arte, ni vamos a tener marchantes de arte en AICA, porque el marchante tiene un compromiso con sus clientes. Yo creo que hay que separar esa parte y respondiendo al tema original que me dijo Lauren de la ética, yo no puedo estar escribiendo sobre alguien que yo mismo vendo o me beneficio económicamente de él. Eso es inadmisible. Entonces, yo por eso nunca he considerado a Klaus crítico. Me parece que es más del modelo curatorial, ¿verdad? Que habla de la obra que ellos mismos representan. bueno, muchísimas gracias. Creo que mucho ha quedado bastante claro. Creo que ha sido una sesión bastante pues, memorable e inspirador. Ojalá para los estudiantes. Nosotros seguiremos trabajando en lo nuestro. Van a llegarle, bueno, son 8 estudiantes menos 2, 6, por lo menos 6
propuestas de parte de las que sí se consideran jóvenes. Y por otro lado, Rodolfo, claro, fijo, nos tenemos que ponernos de acuerdo para eso, para compartir con los estudiantes. Y Juan Carlos, un gustazo, doña María Amalia, igual. Hemos disfrutado muchísimo de eso, hemos aprendido un montón. Cualquier cosa, me encantaría estar en contacto con ustedes, así que vamos a molestar a Rodolfo para el contacto. ¿Te Claro parece que que te sí. ponga el correo nuestro y la página web? Ya, bueno, yo, si quiere, sí, ya le saqué captura de pantalla cuando usted lo tenía y Ah, se lo genial. compartí a todos los estudiantes y la página web ya lo tienen en el programa, pero si tiene otra información ahí ya a mano digitalizado, así lo pongo en el chat de las chicas. Vos sabes más bien que te podemos mandar el boletín de prensa sobre el anuncio de esto y el reglamento que está operando para la categoría propiamente Yo de la crítica. creo que ya lo, Ya te déjame lo confirmar. llevaron. Es que creo que ya lo subí al aula virtual de los estudiantes, pero no, si quiere me lo puede compartir porque por si acaso no lo tengo, pero sí lo Lauren, había hagamos buscado, lo pero siguiente. Yo te acabo de poner mi correo abusando de tu confianza y tu tiempo. No sé, no, no, claro, estás en Avangares, de casualidad. Estás en Guanacaste. sí, Es que leí mucho sobre tu sí, marido. Entonces, siempre. me gustó mucho el proyecto. Ah, de verdad, Agrícola, sí, yo no ahí sabía. estamos. No sabía, lo estuve leyendo en el Financiero y me pareció Imposible, pero ahí estamos. increíble. A mí me gusta mucho ahí. Si me escribes, yo te mando todos los materiales, las últimas versiones por correo digital y Perfecto. para alimentar y todo. Y si no, obviamente con Rodolfo o con María Amalia, estamos más que dispuestos. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias a ustedes, verdaderamente ha sido muy enriquecedor y chicas también invitadas todos a la Galería Talentum a que vayan a las sesiones de aula encendida. Sé que tengo mala señal, perdón por eso. Y gracias. Linda tarde a todos. Cualquier cosa yo me quedo aquí Saludos. hasta el final si me necesitan para algo. Muchísimas gracias. Cuídense Feliz, mucho. Saludos, feliz fin muchas de semana. gracias. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Luego. Gracias. Gracias, Hasta buenas luego. tardes. Gracias. Aquí sigo. Si me necesitan para algo, no me voy a desconectar. Solo que tengo, sé que tengo, voy a dejar de grabar, eso sí.